Bueno, muy buenos días y muy buenas tardes para quienes nos escuchan hoy en el inicio de las charlas sobre eh, el uso de la inteligencia artificial en la ganadería para engorde animal, en el marco de los seminarios que viene preparando eh, el Centro de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la primera charla, que son conceptos bases sobre ganadería de precisión. Mi nombre es José Aguilar, vamos a estar hora y media. Yo voy a hacer una primera parte de 40 minutos, después un recreo de unos 10 minutos y otra también de unos 45 minutos para cubrir este concepto en particular. Este seminario va a estar dado por mi persona, José Lisandro Aguilar. Aquí tienen mi currículo, las láminas las van a tener. También por Rodrigo García, doctor también como yo en el área de inteligencia artificial e ingeniería. Y por Rodríguez, especialista en temas de ganadería, empresario, y con los que hemos venido desarrollando en ambos casos proyectos vinculados a esto. Bueno, sin más preámbulos, yo les voy a hablar sobre el concepto de base para la ganadería de precisión, como la industria 4.0 y las tecnologías que están alrededor de él, particularmente el Internet de las Cosas, la analítica de datos y la inteligencia artificial. Hay otros conceptos, pero estos son los tres principales. Después los vincularemos al ámbito de agropecuaria y vamos a trabajar con dos casos de estudio, uno el caso de la agricultura y otro el caso de la ganadería. Primero, para entrar en contexto, es importante entender que en este momento vivimos una era donde el conocimiento es el elemento fundamental. El conocimiento genera poder, el conocimiento es el elemento fundamental que está detrás de todas las tecnologías que conocemos. Por ejemplo, ustedes, el computador, el smartphone, el hecho que yo esté acá, todo es porque el conocimiento lo ha permitido de alguna manera. Entonces, poder gestionar el conocimiento es lo que está detrás de la industria 4.0, en este caso a nivel organizacional. Es decir, una organización que pueda gestionar su conocimiento, hacer un uso inteligente de ese conocimiento, le da ventajas competitivas. Ahora, veamos en qué contexto nos movemos, ya entendiendo el conocimiento como un elemento fundamental. Algo relevante en este momento es la cantidad de tecnologías que nos permiten interconectar. El teléfono ha sido sobrepasado por Internet y alrededor de Internet se ha generado un montón de tecnologías como WhatsApp, Instagram, las redes sociales en general, Telegram, TikTok. Pero esto que ha permitido que prácticamente todas las personas tengan cuentas en algunas de estas redes sociales en particular, ha hecho que se ha visto acelerado por la aparición de ChatGPT. ChatGPT es una tecnología que ha permitido acelerar, por ejemplo, el uso de estas herramientas tecnológicas esto ha propiciado que en este momento se estén generando un montón de aplicaciones alrededor de ChatGPT, con un montón de usuarios que rápidamente se han incorporado a estas tecnologías para hacer un uso inteligente del mismo. Entonces, en este sentido, existe mucho trabajo que se viene haciendo al respecto. Pero lo otro importante es que estas aplicaciones generan muchos datos. Generan muchos datos que hay que almacenar. Y esos datos que se están generando, nosotros, por ejemplo, cuando usamos el smartphone, yo en este momento que estoy hablando, esta presentación se convierte en datos. Son ejemplos de una cantidad de datos enorme que se están generando permanentemente. Ya les hablaré de otras fuentes de datos, pero que hay que hacer uso de estos datos. Tal como les comentaba, hay muchísimas fuentes de datos. Están desde los datos que nosotros como individuos, por ejemplo, con nuestros dispositivos generamos,
pero también todas las tecnologías que se están desarrollando, ellas mismas generan datos. Por ejemplo, el Internet de las cosas, lo que está es generando cosas generadoras de datos. Y particularmente estamos datificando a la sociedad. Ya les comentaré un ejemplo importante del tema de datificación de la sociedad. Quédense con ese mensaje. Como les comentaba, todas las tecnologías, la computación en la nube, la propia inteligencia artificial son generadores de datos en gran cantidad. Y lo más interesante es que todos los negocios exitosos de estos últimos años son mediados por datos. Por ejemplo, Uber y Airbnb son plataformas de gestión de datos. Ellos no tienen hoteles, no tienen carros, pero tienen la habilidad de poder orquestar la oferta y la demanda a partir de la gestión de los datos en esos ámbitos en particular. Entonces estamos sufriendo una transformación digital vital, donde tecnologías como Airbnb, Uber, Netflix, Amazon, lo que nos ofrece son medios visuales para hacer cosas, para alquilar carros, para alquilar apartamentos, para solicitar un carro que nos mueva, un vehículo de un sitio a otro, o para comprar cosas como es el caso de Amazon. Nos estamos moviendo también a medios virtuales para hacer muchas de las cosas, en vez de tener, por ejemplo, enciclopedias como las teníamos antes en nuestros hogares. Ahora acudimos a Wikipedia y a otros entornos, las agencias de viajes virtuales. Cada vez vamos menos a agencias físicas como tal. Entonces la sociedad se está transformando y se está transformando a un ritmo acelerado. Ahora, ¿qué estamos haciendo en nuestras organizaciones para acompañar ese cambio? Por ejemplo, el comercio electrónico. ¿Qué estamos haciendo en nuestras organizaciones para entrar en el mundo del comercio electrónico? La sociedad está cambiando porque ahora todo lo hacemos mediado por las tecnologías. Por ejemplo, nos comunicamos con nuestros padres permanentemente. Por ejemplo, hacemos nuestras compras digitalmente, nos movemos digitalmente, eh, vemos tele a nuestro antojo según lo que nos interese, no lo que nos quiere imponer un canal de televisión. Leemos nuestros correos a través de nuestro smartphone. Es decir, que prácticamente la sociedad como tal ha ido generando herramientas tecnológicas que van cambiando esta configuración. Y para los que venimos de años anteriores, hemos visto esto, pero los nativos digitales y los que son un poquito más viejitos que los nativos digitales lo vienen haciendo de manera natural desde hace rato. Entonces, de nuevo, la gran pregunta es, ¿qué estamos haciendo en nuestras organizaciones para responder a estos cambios que están aconteciendo? Porque todo está cambiando, todos se están creando nuevos modelos de negocios mediados digitalmente, modelos, por ejemplo, el alquiler de ropa como negocio digital, o como, por ejemplo, la preparación personalizada de los alimentos. Entonces, todas estas posibles formas de modelos de negocios mediados por la tecnología y el mundo digital son poderosas herramientas a considerar. Entonces, la transformación digital en la industria pasa a ser un elemento fundamental. Entonces, cambiar las maneras de las tecnologías tradicionales a las tecnologías actuales para impactar los modelos de negocio, los procesos que realizamos y la experiencia con los usuarios pasa a ser vital. Entonces, necesitamos para eso nuevos paradigmas y eso es lo que nos permite la industria 4.0. En ese sentido, la industria 4.0 lo que hace es agrupar un grupo de tecnologías como la inteligencia artificial, el análisis de datos, el Internet de las cosas, la computación en la nube, para cambiar los procesos organizacionales, de tal manera hacer que los procesos productivos sean mucho más autónomos, adaptativos, más eficientes, entre otras cosas. Entonces, en ese sentido, poder entonces uno desarrollar dinámicas en particular y a partir de esas dinámicas poder permitir desarrollar productos nuevos tecnológicos es fundamental. En ese sentido, vemos cómo
en el sistema productivo, yo poder ver a los diferentes componentes como actores en sí mismos, inteligentes, que puedan interactuar entre ellos, integrarse en procesos productivos para ir hacia una fábrica inteligente, pasa a ser un gran reto. Y sobre eso la industria 4.0 viene trabajando, integrando estas tecnologías que antes comenté, que ahora las iré presentando una por una. Entonces, hacer que estos componentes de manera autónoma puedan integrarse, trabajar, que el proceso productivo sea completamente autónomo, que se integren, cooperen los diferentes procesos que pueden estar dentro de una organización o en diversas organizaciones. Es decir, que entonces hacemos procesos de integración organizacional de una manera natural y autónoma, es lo que apunta la industria 4.0. Es decir, que se puedan integrar los componentes para producir de manera efectiva los productos basados en estas necesidades. Ejemplos interesantes a comentar es, por ejemplo, el bus. El bus ha venido integrando un montón de tecnología. Ha venido, por ejemplo, la realidad aumentada para entrenar y para ensamblar sus equipos, o, por ejemplo, el Internet para ir concibiendo los aviones, pero además los aviones donde las partes físicamente se hacen en sitios distintos. Por ejemplo, los motores se hacen en Inglaterra, los componentes electrónicos se hacen entre España y Alemania, y la integración física se hace en Toulouse. Pero cuando llega a Francia ese avión, perdón, esas partes, ya han sido integrados virtualmente. Entonces, esa capacidad de poder ir integrando componentes productivos, tanto virtual como físico, y hacer que ellos interactúen, es lo que está detrás de la industria 4.0. Siemens también lo viene haciendo con sus plantas de producción de champú, de tal manera a poder tener fábricas inteligentes que vayan evaluando de manera dinámica la calidad del producto, pero que a su vez vayan generando los procesos que permitan crearlo a partir de todo un eticamiento del proceso productivo, es uno de los elementos fundamentales de las fábricas de Siemens en este momento, automatizando todo el proceso productivo. Entonces, de lo que estamos hablando es de esto. La tecnología marca la diferencia en los almacenes. Megalux y Siemens se han unido para optimizar la preparación de pedidos con una nueva solución de picking automático basada en inteligencia artificial. La solución se ha diseñado para operar en dos entornos, con un cobot que trabaja de modo autónomo en el... Entonces, lo que es interesante es poder establecer estos mecanismos que permitan, de alguna manera, garantizar que las dinámicas que se den en estos procesos sean dinámicas completamente válidas, completamente integradoras del proceso productivo, de tal manera a introducir estos elementos, por ejemplo, estos componentes robotizados, que permiten estas dinámicas fundamentales. De alto rendimiento. Entonces, poder introducir estas espacio de dinámicas. trabajo con operarios de manera segura. El sistema de picking colaborativo de Megalux incorpora la tecnología Simatic Robot PKI de Siemens, un software de visión pionero basado en algoritmos de Deep Learning. La solución de picking robotizado con inteligencia artificial es una tecnología puntera para empresas de todos los sectores que quieran optimizar sus procesos de preparación de pedidos. Bueno, ahora fíjense que estamos yendo más allá. Estamos viendo, por ejemplo, dispositivos como estos que tienen sensores para, por ejemplo, saber, por un lado, si está vacío o no, o, por ejemplo, la calidad del producto que esté guardado, o, por ejemplo, establecer y jugar con otros sistemas de software de la industria, en este caso de la empresa, para saber si, por ejemplo, puede proveer un producto o no, es decir, gestionar los sistemas inventarios. Si le estamos hablando de una capacidad de integración que es vital en estos procesos. Bueno, en ese sentido, la industria 4.0 lo que está es cambiando esas dinámicas que conocemos de antes, esas dinámicas productivas de los entornos industriales que comenzaron con procesos muy mecánicos y que en algún momento se empezó a digitalizar
Pero antes de llegar a la digitalización, lo que se plantearon fueron procesos de producción en lote, que permitió que entrara después estas nuevas herramientas digitales para tratar de mejorar, pero que ahora se han visto enriquecidos por la caracterización de un montón de tecnologías que se han venido integrando, como Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, para hacer más eficientes los productos y, sobre todo, más autónomos el proceso productivo. Y ya vamos a hablar un poco a qué se refiere la autonomía. Entonces, la industria 4.0 nos dice que hay que hacer interoperables estos procesos, es decir, que todo se pueda integrar. Incluso organizaciones distintas deberían integrarse para productos específicos. Por ejemplo, mientras yo tengo el proveedor de la materia prima y tengo al que la transforma, tengo que integrar y hacer interoperable a ellos dos. Tengo que virtualizar parte de los procesos. Tiene que ser completamente descentralizada, ya dijimos Airbus como un buen ejemplo, y la capacidad de poder en tiempo real cambiar. Por ejemplo, si en algún momento hay alguna materia prima cuyo proveedor en algún momento decae, tengo que buscar otro proveedor que pueda reaccionar en tiempo real o cambiarlo por otra materia prima, entre otras cosas. Ahora, todo esto se ha venido haciendo porque se han modularizado los procesos. Por ejemplo, en el caso del bus, los motores se hacen en Inglaterra particularmente. Entonces, está modularizado el proceso productivo y todo es orientado a servicio. El servicio que me proveen los fabricantes desde Reino Unido son los servicios del motor como tal. Entonces, es muy importante todas estas características. Entonces, la industria 4.0 tiene varias aristas a considerar. Uno, a nivel de la fabricación. Hay una colaboración hombre-máquina, hay trabajo que se está automatizando porque se hace mucho más perfecto al automatizar. Se están introduciendo la realidad aumentada para diferentes tareas, lo que permite integrar el mundo virtual con el mundo físico y todas las tareas de automatización siguen siendo el elemento fundamental. A nivel ingenieril se trabajan con elementos simulados que permiten jugar, experimentar. Se hace el uso extendido de la nube para poder compartir, y ya hablaremos del concepto de nube, la información, los recursos. A nivel de mantenimiento, en la industria 4.0 pasa a ser fundamental las tareas de mantenimiento predictivo, mantenimiento preventivo, basado en los datos para mejorar el uso de todas estas tareas de mantenimiento, con un proceso de control de producción que parte de usar papeles, parte de llevar una traza exacta del producto, algo que es muy importante en este momento, llevando un proceso de optimización de la industria y del proceso productivo de una manera natural. Entonces, hablamos de procesos productivos que son completamente autónomos, que son completamente autoconfigurables, que son autorreparables, que son flexibles, que se pueden adaptar de manera natural al acontecer de lo que está sucediendo. Y la industria 4.0 lo permite porque hay un conjunto de tecnologías alrededor de ellas. La inteligencia artificial, ya lo hemos dicho, la analítica de datos, ciberseguridad, el Internet de las Cosas, entre otras. Yo voy a nombrar a las que son más relevantes para el mundo de la ganadería de precisión. Bueno, ¿qué es el Internet de las Cosas como primera tecnología que les voy a presentar? El Internet de las Cosas, de lo que me está hablando, es que yo tengo un montón de dispositivos que se interconectan naturalmente entre sí. Es decir, mi computador se interconecta con mi cocina, con mi refrigerador, con mi teléfono. Se comunican a través de Internet. Pero la idea es que ir un poquito más allá. Es decir, que las cosas se comunican con cosas, los objetos, mi vehículo, con por ejemplo, con mi proveedor de energía o con la policía, pero también que las cosas se conecten con los humanos. Por ejemplo, llevar yo con los teléfonos actuales inteligentes mi ritmo cardíaco y que se puedan generar alertas en función de eso. Eso requiere mucha tecnología móvil, nuevas redes de comunicación y redes de comunicación, por ejemplo, 5G, que incorporen el Internet táctil, pero también otras tecnologías de comunicación que permitan la comunicación cercana, que no necesita Internet para esos tipos de comunicación.
Bueno, ahora, ¿qué es esa cosa cuando hablo de Internet de las cosas? Ahora, como hemos dicho, son dispositivos que yo me los puedo incorporar a mi organismo, que se los puedo colocar a un animal, a un automóvil, que los puedo colocar en mi casa. Y esos dispositivos realizan cosas. Por ejemplo, censan, captan información. Pero lo que es interesante es que están, además de recopilar datos, ellos pueden actuar de manera autónoma. Entonces, no es solo captar, recopilar datos, sino también actuar. Entonces, estamos viendo que nos estamos llenando de un montón de dispositivos que además entre ellos se pueden comunicar, que pueden comunicarse con sistemas de software que estamos desarrollando. Es decir, con una gran capacidad de comunicación. Pero si a esos objetos los hacemos inteligentes, imagínense el grado de autonomía que le estamos dando a los dispositivos. Y hacerlos inteligentes es permitir que esos dispositivos puedan aprender, puedan razonar y puedan actuar. Bueno, la inteligencia artificial ha abierto las puertas para esta gran revolución. ¿Y si te dijera que tu frigorífico podría detectar qué alimentos están a punto de caducar o encargar aquellos que se hayan agotado? ¿Qué pasaría si el cepillo de dientes pidiese cita con el dentista por ti? El Internet de las Cosas es una nueva oleada tecnológica en la que van a estar conectados miles de millones de dispositivos a través de Internet. De hecho, la relación con ellos será más natural que la que tenemos con el teléfono móvil. Son objetos ordinarios con cualidades extraordinarias y gracias al Internet de las Cosas se van a preocupar por nosotros. Además, los asistentes virtuales van a ser un elemento clave ya que van a facilitar todos los avances que promete el Internet de las Cosas. Gracias a su inteligencia serán capaces de realizar todo por nosotros. Por ejemplo, cuando la mesa esté puesta y digamos las palabras preestablecidas, el asistente virtual activará una rutina para convocar a toda la familia. Esto puede incluir desde apagar la televisión del salón a que empiecen a parpadear las luces de las habitaciones, sonar una determinada música o enviar un mensaje a su teléfono móvil. En cuanto a las ciudades, estas serán más inteligentes y eficientes, por lo que mejorará la movilidad. Por ejemplo, los semáforos, a través de cámaras, podrán identificar el nivel de tráfico y de movimiento, evitando absurdas esperas. Sustituir el alumbrado público tradicional por uno inteligente con una tecnología que programa cuándo se deben encender y apagar las luces en función del uso que hagan del alumbrado público los ciudadanos. El Internet de las Cosas es claramente el siguiente gran paso de la industria tecnológica. Abre un mundo de posibilidades incalculables, incluso mayor que el que abrió en su momento la era digital. Fíjense que lo que es relevante es el poder de que estos objetos se interconecten, actúen de manera autónoma. Y ejemplos interesantes de esto lo estamos viendo en ciudades como Barcelona, donde, por ejemplo, con los datos recopilados por las cosas, se están generando un montón de sistemas de gestión de la ciudad. Por ejemplo, el aparcamiento. Entonces, las cosas son generadoras de datos que yo tengo que tratar de explotar para, por ejemplo, entender el porqué de las cosas, comprender, generar conocimiento a partir de esos datos que estoy recopilando, entender, por ejemplo, dónde ocurren las cosas, quién las está realizando, cuándo ocurren las cosas. Y todo esto, toda esta gran cantidad de datos que están circulando, mediados por Internet, pueden ser analizados a través de la analítica de datos, que es la siguiente área. En Internet las cosas me interconectan un montón de objetos o dispositivos que los quiero hacer inteligentes y parte de esa inteligencia es porque pueden analizar los datos. Entonces, la siguiente área fundamental es la analítica de datos. Entonces, el Internet de las cosas interconecta a través de diferentes tecnologías de comunicación a dispositivos, por ejemplo, este es un ejemplo de dispositivos que permiten identificar las cosas, que permiten palpar información, por ejemplo, el ritmo cardíaco mío, pero que además se va reduciendo y que a esas cosas le damos capacidad para razonar y poder tomar decisiones. Entonces estamos viendo que estos dispositivos inteligentes mediados operan y funcionan de una manera muy, muy importante para poderse integrar en las dinámicas. Tenemos entonces
en el Internet de las cosas mecanismos que permiten identificar a los objetos, pero que además los pueden rastrear por donde se vayan moviendo, que esos objetos tienen sensores para recopilar y procesar datos. Esos datos permiten tomar decisiones y actuar, porque algunos de esas cosas son actuadores, pero que cada vez también los vamos haciendo bajo entornos de redes que hacen pues que esto acontezca de esta manera. Entonces, el papel de las redes de comunicaciones pasa a ser fundamental. Bueno, tenemos Internet de las cosas en el hogar, en los dispositivos que estamos usando como un reloj inteligente, en las tareas de mantenimiento, en los vehículos, por ejemplo, que entre ellos pueden hablar. Ya les dije el ejemplo espectacular de Barcelona. Para las ciudades, en el Internet de las cosas, un vehículo está lleno de objetos inteligentes, un vehículo autónomo, y como les dije, también del área de telemedicina con los dispositivos que lo están incorporando a nuestros organismos. Entonces, son dispositivos que, por ejemplo, se sincronizan con mi teléfono, el teléfono con mi reloj inteligente para poder yo analizar esos ritmos, los electrodomésticos que puedan hablar, por ejemplo, con los sistemas de supermercados para hacer solicitudes alimenticias de manera autónoma en vez de nosotros ya tener esos pedidos en el supermercado, pero que además nos digan a partir de los alimentos qué debemos comer hoy según nuestros requerimientos de salud, pero según también lo que yo tengo, por ejemplo, en la nevera, o por ejemplo los sanitarios, tener también lavabos inteligentes que puedan determinar, por ejemplo, el uso de estos dispositivos, quiénes entran, cómo se usa, entre otras cosas. Entonces, el Internet de las cosas ha entrado en un montón de ámbitos para la gestión de transporte, para la gestión del hogar, de manera a hacer más eficientes las operaciones en estos ámbitos. Entonces, vayan ya imaginándose ustedes en un mundo de agricultura y ganadería cómo el Internet de las cosas puede entrar. Porque pasa a ser un elemento fundamental en todas las tareas que uno pueda gestionar. Porque nos permite entrar en procesos de gestión, porque nos permite automatizar procesos. Datalog 16 es una compañía que fabrica dispositivos basados en un tracker, un centro de comunicaciones con sensórica inalámbrica, con una solución integral con el IoT, Internet de las Cosas, un sistema desarrollado para realizar seguimiento de envíos, así como sus sistemas de transporte. Cualquier cosa que se desplace dentro de la logística nacional o internacional. Una de las características de estos dispositivos permite controlar la cadena de frío, parámetros muy complicados de mantener, con consecuencias críticas en el caso de que ésta se rompa. Para evitar situaciones como estas, diseñamos un producto que permitiera avisarnos cuando se rompe esta cadena de frío. Fue un proceso de desarrollo rápido y en 3 años pasamos de trabajar 4 personas en el altillo de casa a ser la compañía que somos hoy con 25 personas. Una de las características de los dataloggers online es que radian. Si estos dispositivos los introducimos en un tren o un camión, no ocurre nada. Si lo introducimos en un avión, cambian radicalmente sus limitaciones. El avión tiene unos requerimientos especiales que no permiten esta radiación. Para ello, en Datalog 16 estamos asesorando en el desarrollo de la normativa que regula este tipo de sistemas que viajen dentro de un avión. Desarrollamos un algoritmo y un hardware que permite que nuestro producto, el DL16, sepa exactamente cuándo viaja dentro de un avión. Esto es lo que presentamos en el Mobile World Congress del 2017, nuestro modo vuelo. Un objeto inteligente, veanlo, un objeto inteligente está hablando. Se adapta al avión. Creemos en nuestra ingeniería. Todo lo hemos desarrollado aquí. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Crear unas condiciones suficientemente atractivas para aquellos ingenieros que se marcharon fuera de Barcelona. Entonces, fíjense, el Internet de las cosas nos está generando dispositivos con unas capacidades impresionantes que pueden interactuar entre ellos y orquestarse. Pero ya dijimos que uno de los elementos fundamentales de esos objetos, además de generar datos, es poder analizar. Es decir, convertir esos datos que ellos generan en información y conocimiento para brindar nuevos servicios. Es decir, lo que estoy capturando, cómo lo convierto en conocimiento útil
para los procesos en los que yo estoy. Eso es la base de la analítica de datos. Entonces, lo que es relevante acá es que ese conocimiento, por ejemplo, de las organizaciones de ustedes, los puedan utilizar, lo puedan gerenciar para mejorar sus procesos, para articular sus acciones de una manera más eficiente. Y administrar esa inteligencia implica poderla ver. Administrar es poder usar ese conocimiento para mejorar las funciones de sus organizaciones, para hacerlas más adaptables, más eficientes, más productivas, más flexibles. Y yo no puedo gestionar ese conocimiento porque si no lo veo, como un ciego. Un ciego apenas palpa cositas y no logra tener esa visión holística. Sin analítica de datos, una organización es como un ciego. Va a estar viendo pedacitos, pero no va a entender esa gestión global. Hay que administrar esa inteligencia para realmente aprovecharlo. Y eso es lo que permite la analítica de datos. Entonces, en ese sentido, la analítica de datos lo que busca es convertir esos datos en conocimiento para mejorar, por ejemplo, funcionalmente la organización. Pero también algunas de ellas se usan para mejorar sus procesos financieros, sus procesos administrativos. Y finalmente, en donde mayormente ha sido usado, es para mejorar su relación con el cliente, tanto a nivel de los productos como a nivel de las experiencias con ellos. Entonces, yo puedo hacer la analítica de datos, impactarla en cualquiera de los tres. Y en cualquiera de los tres va a implicar interesantes elementos a nivel organizacional porque me va a permitir responder cómo vamos, por qué deberíamos hacer, haciendo que los datos se muevan entre las diferentes dependencias organizacionales de tal manera que a partir de esos datos yo pueda tomar decisiones inteligentes, decisiones mediadas por los datos. Entonces, la analítica de datos parte de tres elementos fundamentales. Uno es capturar los datos y convertirlos en conocimiento. Después ese conocimiento distribuirlo en la organización para que lo pueda explotar. Y a partir de ahí seguir adquiriendo más conocimiento, etc. Entonces, esto yo lo puedo hacer de manera automática, es decir, hacer que mi organización se automatice en esas tres fases. Eso es vital, porque eso va a hacer a la organización mucho más eficiente. Entonces, la analítica de datos lo que me está prometiendo es convertir a mi materia prima fundamental, como es el dato organizacional, en el elemento fundamental de generación de conocimiento. Esa materia prima me permite convertirlo en conocimiento útil para mi organización. Eso implica que voy a tratar de datificar todo lo que tengo en mi entorno para poder extraer después ese conocimiento organizacional. Y yo tengo muchísimas fuentes de datos. Tengo, por ejemplo, los datos que vienen de los entornos web, de las redes sociales, los datos de mi organización, de mi sistema, de mi ERP. Yo tengo datos de mis empleados, datos de mis inventarios, de mis presupuestos. Tengo datos también de los dispositivos que están dispersos. Y la idea es poder agregar toda esa gran cantidad de datos, hacer minería de cualquier cosa, eso se llama hacer minería de cualquier cosa, de los datos de mi organización, de los datos que están sobre Internet, de los datos que están en los procesos que yo realizo, porque todos realizamos procesos, hasta cuando estamos en un hogar, cuando estamos en nuestras casas, en nuestros hogares, estamos llenos de procesos. Por ejemplo, cuando cocinamos es un proceso distinto a cuando en las mañanas nos preparamos a salir al hogar, o los procesos en las tardes ya para desestresarnos. Cada uno son procesos y yo puedo hacer minería sobre esos procesos del hogar y, por supuesto, con todo lo que está circulando por las redes sociales. Entonces tengo que aprovechar esa gran cantidad de datos y esos datos convertirlo en conocimiento para poder tomar decisiones a nivel operativa que me permitan mejorar las cosas como las hago, pero también a nivel táctico y estratégico para tratar, por ejemplo, de pensar en nuevas estrategias, pensar en nuevos crecimientos organizacionales. Es decir, hacer un uso inteligente de ese conocimiento que estamos proveyendo.
Y la analítica de datos lo permite porque convierte esos datos en modelos de conocimiento, modelos que me permiten predecir, modelos que me permiten describir lo que está pasando, que me permiten diagnosticar lo que puede estar ocurriendo, que me permiten recomendar o prescribir cosas, lo que me permiten optimizar. Es decir, que los datos se convierten en estos modelos que después a nivel organizacional se pueden utilizar. Ahora, lo que es relevante es que esto es permitido porque la inteligencia artificial ha desarrollado técnicas para ello. Ya lo comentaré. Entonces estamos hablando que la analítica de datos es el elemento fundamental de transformación digital de una organización. Ustedes tienen que tener un plan estratégico para explotar esos datos que les permitan a ustedes mejorar cómo están haciendo las cosas, los modelos de negocio organizacionales y tratando de mejorar su relación con el cliente, los procesos internos. Ustedes definirán las dinámicas financieras, qué es lo que quieren mejorar y por trabajar en todas ellas, siempre con el objetivo de mejorar la calidad, los productos, ser más transparentes, entre otras cosas. Integrando todas estas tecnologías que hemos venido diciendo, la analítica, la inteligencia artificial, las redes sociales, entre otros ámbitos. Veamos un ejemplo muy rápido de lo que les estoy diciendo. Y todo esto que ustedes ven acá son ejemplos de datos que yo puedo sacar de un proceso de cultivo. Yo puedo tener datos prácticamente de todo, del clima, datos del suelo, datos de las plantas, datos de las plagas que pueden haber, de la calidad del agua, de los precios del mercado. Son datos que puedo tener. Entonces, un campesino podría plantearse preguntas. ¿Cuál es el mejor patrón de siembra que puedo tener en un momento? O cuáles son los productos agrícolas que debería en algún momento producir. ¿Cuál es la rotación de cultivo que debería usar? Y usar la analítica de datos para responder a eso. Usar datos, por ejemplo, de tiempo y de plagas, o por ejemplo, de las proyecciones meteorológicas, y con esos datos hacer predicciones del comportamiento del suelo, por ejemplo. Y a partir de ahí empezar a hacer estimaciones que le permitan tener un mayor rendimiento según los precios del mercado. Yo, con los datos anteriores, puedo construir modelos de conocimiento, como les di ejemplos, que usen entradas de este tipo y que le permitan, por ejemplo, definir patrones de cultivo. Entonces, el análisis de datos no es solamente captar datos, sino plantearse preguntas madres. Ustedes organizacionalmente tienen que plantearse preguntas madres y tratar de responderlas a partir de los datos, construyendo los modelos adecuados de aprendizaje. Ahora, la analítica de datos se da a la mano de otra herramienta fundamental que es Big Data. Ya fíjense que hemos hablado de tres tecnologías: Internet de las cosas, analítica de datos y Big Data. Y Big Data porque es una gran cantidad de datos, ya lo dijimos en una lámina anterior: datos de la web, datos de los bancos, datos de las redes sociales. Nada más Google procesa entre 10 y 15 exabytes al día. Imagínense la cantidad de datos. Google es una locura la cantidad de datos que procesa. Entonces, no paramos de producir datos. Big Data es una tecnología que permita gestionar los medios de almacenamiento de una manera eficiente para poder tener esos datos y poderlos capturar. Vean nada más este ejemplo sencillo. Airbus en cada vuelo que hace produce una cantidad enorme de datos por minuto. 10 terabytes cada 30 minutos. Imagínense la cantidad de datos que genera por vuelo, la cantidad de aviones de Airbus que están volando. Entonces, yo necesito esos medios, pero tienen que cumplir 5 reglas que me permitan tener una gran cantidad de volumen de datos, una gran variedad de datos, ya dijimos, redes sociales, páginas web, etcétera, a una gran velocidad, que los datos sean veraces y que yo le pueda dar valor a ese dato. ¿Cómo le doy valor? Convirtiéndolo en conocimiento. Entonces, los volúmenes, porque los volúmenes no paran de crecer, ya estamos hablando de los exabytes, así que estamos a niveles, volúmenes de datos increíbles. Además, una velocidad inmensa, porque necesito procesarlos en tiempo real, con una gran variedad de datos, datos estructurados, datos no estructurados, que además yo pueda garantizar la calidad de esos datos. Eso implica tener medios seguros para guardarlos
y que además los pueda convertir en conocimiento, darle valor a ese dato. Bueno, eso me permite entrar a la última tecnología que voy a comentar antes de irnos al break, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una tecnología que ya tiene mucho tiempo. Yo vengo trabajando en inteligencia artificial prácticamente toda mi vida. Ahorita es una gran moda y hay mucho desconocimiento. Yo espero que con las láminas que les presente yo acá les clarifique qué es la inteligencia artificial. Ahora, vamos a tener algo de inteligencia artificial en esta década en todo. Llegó para quedarse. ¿Qué van a hacer ustedes en sus empresas? Bueno, la inteligencia artificial se inspira, por supuesto, en la inteligencia biológica. Se inspira en la inteligencia biológica. Fíjense que nos parecemos mucho al chimpancé. Ahora, nos parecemos mucho al chimpancé, pero nosotros tenemos una máquina que es muy poderosa, que es el cerebro. Y ya eso nos cambia la lógica. Entonces, el cerebro, poder emular el cerebro y poder darle estas capacidades a un sistema de software, es decir, de adquirir y usar el conocimiento, es lo fundamental. De todas las definiciones que hay de la inteligencia artificial, la capacidad de adquirir y usar sintetiza toda. Adquirir significa aprender. Entonces, poder aprender, sistemas de software que aprendan, y usar significa razonar. Es decir, que puedan aprender y razonar. Entonces, la inteligencia artificial busca eso, hacer sistemas de software con capacidad de aprender y razonar. Imagínense que yo esa inteligencia se la dé a una cosa, del Internet de las cosas. Entonces, basado en eso, la inteligencia artificial se ha venido inspirando en muchísimas disciplinas, en la lógica matemática, en las neurociencias, para desarrollar muchísimas herramientas, muchísimos modelos matemáticos, hay mucha matemática por detrás, para desarrollar varias inteligencias. La inteligencia artificial estrecha, que es la que está más de moda, ChatGPT, un ejemplo de estrecha para nosotros. La inteligencia artificial general, que es más la humana, la inteligencia nuestra, que nos movemos en diferentes cosas con muchas tareas, etcétera, y la superinteligencia, que va más allá de la nuestra. Como les dije, ChatGPT, que es la que está en moda, es un tipo de IA estrecho, pero que además es generativa. Es decir, que lo que hace es reproducir nuevos contenidos a partir de los contenidos que ha conocido. Bueno, yo voy a dejar esta primera fase, estos primeros 40 minutos, 42 minutos, y vamos a hacer un break. Vamos a hacer un break de tal manera que ustedes puedan descansar y en unos 10 minutos volvemos. Voy a seguir hablando, lo que he hecho hasta ahora es introducir el concepto de inteligencia artificial, pero dentro de un rato pues voy a empezar a hablar de los dominios, de las áreas que abarca y por supuesto nos vamos así a ir acercando a el mundo de la ganadería y agricultura de precisión, objeto fundamental de esta presentación. Bueno, nos vemos en un ratico.